Bueno, en este video vamos a hablar sobre funciones uno a uno, funciones sobre y funciones biyectivas. Una función es uno a uno si y solo si a distintos elementos del dominio se le asignan siempre distintos elementos del codominio. Lo que quiere decir esto es que para que una función sea uno a uno, primero tiene que ser una función. Para que sea función, no se pueden repetir los elementos del dominio. Eso ya lo habíamos establecido previamente. Y ahora decimos que para que sea uno a uno, tampoco se pueden repetir los elementos del codominio. Es decir, para cada x se asigna solamente una y para cada y solamente va a haber una x. Distintos elementos del dominio, si hay dos elementos del dominio distintos, x1 y x2, tienen que asignarse distintos elementos del codominio. No puede haber dos x que vayan a la misma y. Si dos x son distintas, las y tienen que ser distintas. La regla de correspondencia asigna a cada x una única y a cada y se le asigna una única x. Por eso es que se le llama a la función 1 a 1, porque para cada uno del dominio va a haber uno y solo uno del codominio y viceversa. Ejemplos de funciones 1 a 1 son y igual a 2x, esta es una función lineal, y igual a 7x menos 4, también es una función lineal, y igual a x a la 3. Nosotros sabemos ya, lo hemos visto, que para determinar si una relación es una función, podemos hacer la prueba de las líneas verticales. Si tiramos líneas verticales en la gráfica de la función o de la relación y a lo máximo toca un punto para todas las líneas verticales, entonces es una función. Para determinar si es una función 1 a 1 podemos hacer la prueba de las líneas horizontales. Funciones que no son 1 a 1 son, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, que es una parábola, y igual al valor absoluto de x, que es una v. Vamos a ver estas funciones ya mismo en una próxima transparencia. Si conocemos la gráfica de un conjunto de pares ordenados, podemos determinar si es función o función 1 a 1. Para determinar si una relación es función se puede usar la regla de las líneas verticales, como ya dijimos, y para determinar si es una función es 1 a 1 se puede usar la regla de las líneas horizontales. Ejemplos de funciones que son 1 a 1, por ejemplo, y igual a 7x menos 4, que la mencioné ahorita, es una recta, está dibujada ahí. Si hacemos la prueba de las líneas verticales, vemos que cada posible línea vertical que lancemos, que podamos dibujar, toca a lo máximo un punto de la gráfica. Y para determinar si la función es 1 a 1, podemos hacer la prueba de las líneas horizontales. Cada una de las líneas horizontales que yo pueda tirar en el plano toca como máximo un punto de la gráfica de 7x menos 4 y por lo tanto 7x menos 4 es una función 1 a 1. Lo mismo ocurre con la función y igual a x a la 3. Ahí tenemos la gráfica. Cada línea vertical que yo tire toca como máximo, de hecho todas tocan exactamente un punto de la gráfica. Por lo tanto es una función. Es 1 a 1 porque todas las líneas horizontales que lancemos o que podamos dibujar tocan como máximo un punto de la gráfica. Funciones que no son 1 a 1, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, que mencionamos ahorita, la parábola, podemos determinar que si es una función, las líneas verticales que podamos tirar tocan exactamente un punto de la gráfica, pero las líneas horizontales, por ejemplo, si yo tiro esta línea horizontal aquí, y igual a 3, digamos, toca 2 puntos de la gráfica y por lo tanto no es una función 1 a 1, porque hay dos x distintas que tienen exactamente la misma y, por lo tanto la función no es 1 a 1. Lo mismo ocurre con la gráfica de y igual al valor absoluto de x, que hay líneas horizontales que tocan más de un punto. Por ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de negativo 2 también es 2. Quiere decir que hay dos x distintas que se le asigna la misma y por lo tanto no es una función 1 a 1 porque violenta la definición de lo que es una función 1 a 1. Vamos a definir ahora lo que es una función sobre.
Una función es sobre si y solo si el campo de valores es igual al codominio. Una función es sobre si la regla de correspondencia no deja ningún elemento del codominio sin una pareja. Es decir, cuando se hacen los pares ordenados, todos los elementos del codominio son miembros de algún par ordenado. Si eso ocurre, entonces el codominio es igual al campo de valores y en ese caso es una función sobre. Si quedan elementos del codominio sin pareja, entonces la función no es sobre. Ejemplo de funciones sobre, vamos a definir aquí, por ejemplo, cuál es el dominio y el codominio. Esta función f tiene dominio los enteros y el codominio también son los enteros. Y es igual a x más 4. Esa es la regla de correspondencia. Podemos ver aquí, si ustedes hacen la gráfica de esta función, la gráfica no es una recta, porque la gráfica, como el dominio son los enteros, la gráfica van a ser puntos aislados. Pero cada elemento del codominio va a tener una pareja. Por ejemplo, si yo digo 0, ¿qué valor de x se le asigna el 0 a la y? Pues negativo 4. Si x es negativo 4, al yo sumar 4, la y es 0. Así que el 0 es parte de los pares ordenados, es parte de la y. Por ejemplo, el 10, pues yo lo que tengo que hacer es poner el 10 aquí y buscar cuál es la x que tiene valor 10. Pues si yo paso el 4 para allá restando, me da que la x es 6. 6 más 4 es 10, por lo tanto 6, 10 es un par ordenado. La z puede ser, por ejemplo, la y, negativo 15. Pues tú le pones negativo 15 aquí, restas menos 4 y te da negativo 19. Quiere decir que negativo 19 más 4 es negativo 15. Todos los elementos del codominio van a tener una pareja en el dominio y por lo tanto la función es sobre. Lo mismo ocurre con esta función que va de los reales a los reales, y igual a 5x menos 4. Esto es una recta, esta sí es una recta porque el dominio y el codominio son los reales y la recta es creciente, todas las y van a estar en algún par ordenado y por lo tanto la función es sobre. Ejemplos de funciones que no son sobre, por ejemplo, una función lineal donde la pendiente no es 1 y va de los enteros a los enteros, no es una función sobre. Nosotros este ejemplo lo habíamos discutido previamente. Aquí el dominio son los enteros. A cada entero tú lo puedes multiplicar por 2 y eso te da un entero. Pero las y's, los elementos del campo de valores, van a ser solamente los números pares. La x puede ser par o puede ser impar, pero no importa cuál sea, cuando yo lo multiplico por 2, el resultado va a ser par. Y por lo tanto, los elementos del campo de valores todos van a ser números pares. Quiere decir que los impares se quedaron sin pareja. Y por lo tanto, la función no es sobre. El codominio son los enteros, pero el dominio son los números pares. Y esos dos conjuntos no son iguales, por lo tanto, esta función no es sobre. La función de los reales a los reales, y igual a x al cuadrado, tampoco es una función sobre, porque ningún elemento de los negativos va a tener una pareja en el dominio. Cuando tú coges un real y lo elevas al cuadrado, el resultado siempre va a ser 0 o positivo. Quiere decir que a pesar de que el codominio son los reales, el campo de valores son los valores de las y, tal que y es mayor o igual que 0. Los negativos no están ahí y por lo tanto el dominio, debo decir el codominio y el campo de valores no son iguales y por lo tanto la función no es sobre. Una función es biyectiva si y solo si es 1 a 1 y además es sobre. Así que para yo saber si una función es biyectiva, tengo que determinar en primer lugar si la función es 1 a 1 y luego tengo que determinar si la función es sobre. Si es ambas cosas, entonces es biyectiva. Si no es 1 a 1 o no es sobre, entonces la función no es biyectiva. Y con esto terminamos.